Tiene la palabra el diputado Palo Oliver. Muchas gracias. Es para manifestar el beneplácito por el reconocimiento del gobierno provincial a la paritaria del año 2023. Digo beneplácito porque todos sabemos que cuando fue convocada la paritaria central no había quedado muy claro si había vocación y voluntad por parte del gobierno provincial de cumplir con el último tramo de la paritaria acordada en el año 2023. Y en este sentido, decir que el reconocimiento es una partida, es un piso en un momento del país donde hay un gobierno central que no solamente desconoce la continuidad jurídica y política que tiene un Estado, sino que en esta vocación por refundar la República, la patria, se lleva puesta la Constitución Nacional. La recuperación salarial de los trabajadores públicos en la provincia de Santa Fe en los últimos años ha tenido variantes o variables. En el 2021 prácticamente se empató, una inflación de 50,7 puntos y la actualización salarial fue del 50. En el 2022 hubo una recomposición salarial de 5 puntos por arriba de lo que fue la inflación. La inflación fue de 92 puntos y la actualización salarial de 97 puntos. Y en el año 2023, obviamente que hubo una pérdida importante del poder adquisitivo a partir de que la inflación fue de 215% y la recomposición salarial de 123%. A mí me parece importante destacar dos situaciones que muchas veces aparecen como contradictorias, pero que tenemos que señalarla con el ánimo, en primer lugar, de defender el ámbito paritario en un momento donde sin duda el gobierno nacional no va a llamar a las paritarias central, por ejemplo, para fijar el piso del salario docente. Y en la provincia de Santa Fe, no solamente que hay que respetar ese ámbito paritario, porque es ley, porque la mayoría de los espacios políticos entendemos que el ámbito paritario es un ámbito de derechos de los trabajadores, porque la mayoría de los espacios políticos de la provincia de Santa Fe entendemos que ese ámbito es el espacio donde la patronal y los trabajadores organizados discuten no solamente la recomposición salarial, sino las condiciones de trabajo para todos los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe. Pero yo tengo que mencionar algunas situaciones que llaman la atención. Algunos dirigentes sindicales que en algún momento plantean que la actualización salarial con cláusula gatillo es la panacea, es la mejor forma de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en relación a la inflación. Y en otro momento plantean algo distinto, diciendo que la cláusula gatillo hizo perder poder adquisitivo a los trabajadores. Candidatos a gobernador que en su momento en las campañas electorales plantean de que van a respetar la cláusula gatillo y después en el ejercicio de gobierno pretenden discutir otro sistema de actualización de salario. Y la verdad que con un país como el que tenemos, con las variables económicas que tenemos, es lógico que se tenga que rever cuál es la forma de actualización salarial. En su momento, cuando asumió el exgobernador Omar Perotti, había una cláusula que se aplicaba, que era la cláusula gatillo. En campaña se planteó que había que respetarla, sin embargo, en función de gobierno, se discutió otra forma de actualización. Obviamente que cada uno puede tener una opinión favorable o contrario. Lo cierto es que se discutió en el ámbito paritario y eso es lo que hay que destacar.
Lo mismo va para este momento. Yo creo que el gobernador Puyaro tiene todo el derecho de querer discutir un nuevo sistema de recomposición salarial, sobre todo en un país con los índices de inflación que está teniendo y con el resentimiento de las cuentas públicas, que va a ser una realidad que se va a ir sin ningún tipo de duda profundizando. Entonces, mi intervención tiene que ver, en primer lugar, para que desde la política sigamos defendiendo esos ámbitos como el ámbito más apropiado para llegar a un entendimiento que permita que en una crisis terminal que está viviendo el país, por lo menos los trabajadores de la provincia de Santa Fe no pierdan poder adquisitivo o pierdan lo menor posible el poder adquisitivo ante la inflación. Entonces, creo que es importante que el gobernador Puyaro haya aclarado que se va a reconocer la paritaria, el último tramo del año 2023. Creo que es importante que los sindicatos tengan la vocación por sentarse a dialogar y discutir en ese ámbito cuál es la mejor forma para actualizar los salarios de los trabajadores durante este año. La otra cuestión que está relacionado con el ejercicio que debe seguir demostrando el gobierno provincial, por lo menos en su vocación de dialogar, tiene que ver con los contrastes y con la necesidad de que la política dejemos de naturalizar las descalificaciones y los ataques de un presidente que no está mostrando o comportando de la forma que requiere la investidura presidencial. No naturalizarlo significa repudiar cada vez que el presidente de la Nación produce los disparates y las descalificaciones que ha tenido desde el 10 de diciembre a esta fecha. Creo que el punto cúlmine fue el día de ayer o antes de ayer, cuando desde Israel dijo que en el Congreso había una manga de delincuentes. Naturalizar estas agresiones en la figura presidencial no solamente es naturalizar un ataque al sistema democrático, sino a la militancia política. Miren, yo tengo 54 años, milito de los 14 años y cada vez que tuve un cargo como funcionario público fue a partir del voto popular y no voy a aceptar que alegremente haya una persona que no parece ser que no está en sus cabales y que nos descalifique de la forma que lo haga. Pero acá hay mucha responsabilidad también de la política. Si se es tibio y si se tolera ese tipo de agresiones, cuando nos querramos dar cuenta va a ser tarde. La Constitución Nacional tiene herramientas muy claras para ponerlo al presidente en su lugar. La Constitución Nacional tiene herramientas muy claras para que esta locura que estamos viviendo en términos institucionales cesen de una vez por todas. Y la política, aquellos que defendemos la política, aquellos que entendemos que la política es una acción noble, que no es cierto que esté lleno de excremento y lleno de corrupción, tenemos que activar y tener la decisión política de decir las cosas como son y enfrentar lo que haya que enfrentar. Los diputados preopinantes se manifestaron obviamente en el sentido que uno comparte, por supuesto que sí. El diputado Joaquín Blanco hablaba de que había que ser prudente y que había que poner paños fríos. Yo coincido que el momento amerita que reflexionemos, pero para que haya diálogo tienen que haber dos partes. Si uno pide diálogo y del otro lado te devuelven piña, va a ser muy difícil de que la vida institucional de la República Argentina esté con una salud mucho más mejorable que la que tenemos hoy.
Yo la verdad que estoy en un momento, como muchos, de mucha preocupación porque estamos ante la antesala de un momento de mucha violencia. Si quien gobierna el país permanentemente tiene expresiones violentas y agresivas, muy difícilmente el común de la sociedad pueda tener la templanza para interpretar de que no se pueden tolerar ese tipo de situaciones. Ojalá que más allá de las posiciones políticas y los modelos políticos, el presidente de la Nación y quienes sostienen ese espacio político y militen en ese espacio político entiendan que nuestro país está entrando en una espiral de violencia, no solamente por las políticas que se aplican, sino violencia verbal, violencia textual y hasta violencia institucional, que es sumamente peligroso. Yo solamente reclamar que la forma de enfrentar a un violento es con mucha actitud, con mucha vehemencia, no tengamos miedo. No es cierto que el presidente tiene el apoyo y el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, ganó las elecciones, es cierto, en primera vuelta reunió el 30% de la adhesión y en balotaje, que significa voto descarte o que significa optar y no elegir, logró el 56%. No se confundan, compañeros libertarios. Ese 56% no significa que tienen vía libre para hacer lo que quieran y de la forma que lo están haciendo. La institucionalidad merece que cada uno de nosotros entendamos que quienes ocupamos estas bancas y quienes ocupan las bancas en el Congreso Nacional tienen la misma legitimidad de origen que da el voto popular que el propio presidente. Basta de agresiones, por lo menos hay un sector de la política que no estamos dispuestos a tolerar ese tipo de agresiones y que vamos a resistir donde hay que resistir, militando en la calle y en cada una de nuestras bancas o en cada uno de nuestros lugares como funcionarios públicos. Basta de agredir, el presidente debe tener los pies sobre la tierra, respetar la Constitución Nacional y sobre todas las cosas respetarnos como seres humanos. Muchas gracias.